Amén. Gloria al Señor. Vamos a continuar, vamos a repasar un poco, hermanos, del tema de la primera semana. Estamos en la semana 5, ¿verdad? Nos quedamos en la primera semana y es testificar al mundo, ¿no? Testificar al mundo. Si alguien, amados hermanos, me puede decir cómo podemos testificar al mundo, es un pequeño repaso nada más. ¿Cómo podemos testificar al mundo? ¿Cuál sería una de las bases principales o un comienzo de cómo nosotros podemos testificar al mundo? ¿Qué dice Juan 15:8, hermanos? En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y así conoceréis que somos mis discípulos. Ajá. El fruto, ¿verdad? Hablamos del fruto, ¿no? Amén, hermano. Perdón. Primero punto es cómo nosotros podemos testificar al mundo. Y esto, hermano, quiero que se le vaya quedando o que lo vaya repasando en su casa. Porque al finalizar, o es decir, cuando pasemos a la sesión 6, ¿verdad? Que va a ser la última enseñanza del libro La Cruz del Discípulo, cada uno va a representar lo que significa toda la cruz. Y para eso yo voy a platicar con el pastor, porque nosotros no hemos pasado al frente a expresar lo que hemos aprendido, ¿ok? Entonces, cuando ya estemos a mediación de la última enseñanza, que es la semana 6, cada uno va a pasar y va a testificar de lo que significa la cruz. Cada uno, que significa Cristo, el centro, con su versículo. La oración, que significa la oración en el discípulo, que significa la palabra en el discípulo, qué significa el compañerismo en el discípulo y qué significa el testimonio en el discípulo. Y de todo esto ustedes van a hacer una representación, ya que no pasaron, es por decir así, de semana a semana lo que han aprendido. Entonces van a hacer una representación de la cruz, ¿verdad? Y para eso yo voy a platicar con el pastor, para que los hermanos que se quieran agregar vengan y vean esa representación de lo que ustedes aprendieron en todo el trayecto de las enseñanzas, desde la semana 1 hasta la semana 5, ¿verdad? Porque son 3, 4 y 5 enseñanzas. La otra, que es ministrando a otros, eso ya es cuando usted prácticamente ya ha crecido, ¿verdad? Eso ya viene después, ya que después usted ha aprendido todo esto. Entonces cuando usted viene y ministra a otros, es decir, lo que usted aprendió es lo que usted va a transmitir a otras personas, ¿verdad? Ok, entonces, el tema testificar al mundo, dijimos, Jesucristo dijo: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, ¿verdad? Eso fue lo que hizo Jesucristo con sus discípulos. ¿Qué hizo? Los llamó. Después los preparó. Y tercero, los envió, ¿verdad? Eso significa que nosotros tenemos primeramente que guiar a Jesucristo. Segundo, ser transformados por Él. Tercero, dar mucho fruto o llevar mucho fruto, ¿verdad? De eso se trata testificar al mundo. En esta semana aprendimos cómo memorizar los versículos, ¿verdad? Yo creo que ustedes ya terminaron todo lo que es el libro 5.
¿O todavía le falta o no ha contestado algunas preguntas? Nomás algunas, hermano, pero... Nomás algunas. Hoy las vamos a terminar. Hoy tenemos el tiempo para hacerlo. ¿Ok? Después nos hicimos amigos de una persona no creyente, ¿verdad? Anteriormente nos hicimos amigos de un creyente, ¿verdad? Porque es fácil venir a la iglesia, orar, congregarnos, cantar y todos nos vamos para la casa y no sabemos qué pasó después de eso, ¿no? Pero cuando nosotros nos hacemos amigos de una persona creyente o no creyente, eso nos hace entender que nuestra relación con esa persona no solamente es el comienzo, sino que es el final. El final es lo que cuenta, ¿verdad? Todo en la escritura, tanto como el principio como el final, es lo que cuenta, ¿verdad? Por eso nosotros tenemos que aprender a ser amigos de las personas creyentes y de las no creyentes, inconversas y no inconversas, no solamente en el comienzo, sino en el final. Con esto no significa de que usted va a saber la vida de la otra persona, sino que esto significa que en el momento de que aquella persona necesite de su ayuda, usted va a estar ahí y no se lo va a negar, ¿verdad? Esa es la manera en cómo nosotros vamos a testificar al mundo. Testificar es algo que el Señor lo encerró en lo que se llama fruto, llevar fruto, ¿verdad? No podemos llevar mucho fruto si somos los mismos enojones, los mismos respondones, las personas que no, ¿verdad? Si somos personas que no ponemos en práctica lo que el Señor nos enseña, ¿verdad? Por eso Pedro le dijo al Señor: ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? En otras palabras, Pedro aceptó que toda su vida pertenece a Jesucristo. Cuando le somos fiel, cuando aceptamos su palabra, como Jesucristo dijo, ¿verdad? En esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis muchos frutos y seáis así mis discípulos. ¿Cómo somos discípulos del Señor? ¿Cómo la gente nos puede a nosotros identificar que somos discípulos del Señor cuando ellos ven nuestro fruto? Porque yo digo una cosa: podemos estar en la iglesia, podemos estar en la casa del Señor, pero si no tenemos fruto, no somos nada, ¿verdad? Nadie va a creer en nosotros. Jesucristo primero les enseñó a sus discípulos el fruto. Llevar mucho fruto es lo más importante. Entonces, aquí tenemos a hermana Betsaida, ¿verdad? Le habló de la palabra a una amiga, ¿verdad? Hermana Laura también le habló de la palabra a una amiga. Y hermano Misael también le habló de la palabra a un amigo, ¿verdad? ¿Y qué pasa con esto? No solamente les hablamos de la palabra, sino que también oramos por ellos para que el Señor los alcance, ¿verdad? Esa fue la forma en que aprendimos. Entonces ahora vamos a la parte número 2, o sea, la parte 2 de esta enseñanza. Primer punto, hermano Misael, dígame Juan 15:8. Juan 15:8. Juan 15:8. ¿Qué dijo Jesucristo a sus discípulos? En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y así seáis mis discípulos. Ok. Hermana Betsaida, Juan 15:8. ¿Qué dijo el Señor acerca de nosotros, sus discípulos? En Juan 15:8. Dígame el versículo de Juan 15:8. Dígame Juan 15:8. ¿Qué dice Juan 15:8? Agarre la Biblia y vaya a Juan capítulo 15, verso 8 y me dice lo que dice ese versículo.
Ajá, ¿qué dice? En esto ser glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto. Sea discípulos. Y seáis así mis discípulos, ¿verdad? Hermana Laura, ¿qué dice Jesucristo acerca del libro de Juan capítulo 15, verso 8? En esto es glorificado mi Padre, ¿verdad? En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Entonces, vamos a ver unos puntos muy importantes. En alguna ocasión, ustedes experimentaron, hermanos, en alguna ocasión ustedes le contaron a alguien lo que Jesucristo hizo por ustedes, que no lo pudieron evitar. Era necesario contárselo a alguien porque Jesucristo hizo algo en ustedes. ¿Hubo alguna ocasión en que ustedes sintieron eso, que fue necesario contarle a alguien lo que Jesucristo hizo en ustedes? ¿Ok? Cuénteme un poco de esa historia, hermano Misael. Ayer en una ocasión, hermano, me invitaron a trabajar en una lonchera. Y me daba la manera como vivían estos varones cuando llevan una vida descontrolada. Que no es una manera digna de vivir, hermano, el alcoholismo, y ahí yo empezaba a testificar de Dios. Amén. Pero como sabemos, hermanos, como yo era antes, yo no conocía de la palabra y eso era la respuesta que ellos a mí me dijeron. Y en lo personal, hermano, pues, por un lado yo me molesté, pero en eso el Señor me redarguía, me decía, tú eras igual que ellos antes. Y solamente Dios tiene sus planes para ellos, hermano, y no dejo de orar por ellos también. Ellos un día lleguen al Señor, a los caminos del Señor. Amén. Esas son grandes experiencias, al menos. En mí, una de las cosas más impactantes para mí fue cuando yo me reconcilié con el Señor, no cuando lo acepté, sino cuando me reconcilié con Él por primera vez, porque lo acepté por primera vez, pero también me reconcilié con el Señor por una primera vez, de tantas que me he reconciliado después de eso. Mi testimonio fue de que en una campaña, esto fue en California, yo estaba fuera de los caminos de Dios, pero en una campaña yo me reconcilié con el Señor, a tal grado que se terminó la campaña, hermanos, y pasamos todos al frente, oraron por nosotros, y yo salí orando de aquel lugar, y me subí al carro y seguí orando en aquel lugar. Sentía que algo en mí me había llenado y a la vez me había como que había una satisfacción en mi vida, porque esa llenura que sentía nunca la había sentido antes, ¿verdad? Y ese fue uno de los puntos cuando, sin yo testificar lo que el Señor hizo en mi vida, pero hubieron personas que vieron esa llenura que el Señor hizo en mi vida. Entonces, a veces, en el momento, no testificamos en el momento, pero el hecho de que somos llenos por el Señor, hay personas que conocen nuestro testimonio, ¿verdad? Y dicen, yo a esta persona la vi y fue llena del Señor. Hubo un cambio, ¿verdad? Hermana Laura, cuénteme en algún momento cómo se sintió usted, que no evitó que fue imposible detener lo que el Señor hizo en su vida, sino que a tal grado usted llegó a testificar lo que Dios hizo en su vida. ¿Hubo algún momento donde
donde es decir, el Señor hizo algo en su vida y usted no lo pudo contener, usted tuvo que testificarlo porque era necesario decir, como la mujer samaritana, un ejemplo. La mujer samaritana, cuando el Señor le contó lo que había hecho en su vida, ella no se lo guardó, ¿verdad? Ella dice que se fue a la ciudad de Samaria, a la aldea, y comenzó a decirle a todos los de la ciudad lo que Dios había hecho en su vida, ¿verdad? Aquella mujer testificó, fue tan grande su testimonio de lo que el Señor Jesucristo hizo, que no se lo guardó, no se quedó con esa llenura. Ella dijo en su corazón, es necesario que yo testifique, ¿verdad? A eso me refiero. Ajá. Amén. Esa es una de las cosas por qué le testificamos al mundo, ¿verdad? No solamente con nuestros hechos, sino que también le testificamos al mundo y le hablamos de quién es Jesucristo, ¿verdad? Que Él es el centro de nuestra vida. Él es el que produce en nosotros la oración, vivir en la palabra, tener compañerismo con los creyentes, con los demás y darle testimonio a todo el mundo prácticamente, ¿verdad? Hermana Betsaida, ¿hay algo que el Señor ha hecho en su vida y ha sido imposible para usted guardárselo? Ha tenido que testificarle a alguien de lo que el Señor ha hecho en su vida, porque ha sido necesario. Fue tan grande lo que Jesucristo hizo en su vida que tuvo que contárselo a alguien. ¿Hubo algún momento? ¿No? ¿Ok? Una de las cosas muy importantes, no se nos debe de olvidar lo que el Señor, lo que Dios le dijo al pueblo de Judá, ¿verdad? Hay momentos donde nosotros tenemos que pararnos en el camino, en medio de caminar del Evangelio, y pararnos y ver todas las cosas que Dios ha hecho por nosotros, ¿verdad? Porque muchas cosas el Señor ha hecho en nuestras vidas, ¿verdad? Hay cosas que nosotros las sabemos y hay cosas que el Señor no nos las ha mostrado, ¿verdad? Pero yo creo de que el Señor ha hecho muchas cosas en nuestra vida. En la calle no sabemos cuántas veces el Señor nos ha guardado de un accidente, ¿verdad? En la calle no sabemos cuántas cosas el Señor ha hecho por nosotros y no nos hemos dado cuenta, no nos hemos puesto a pensar que Jesucristo estuvo ahí en el momento exacto para librarnos de tal cosa, ¿verdad? Entonces es necesario que nosotros nos paremos y pongámonos a meditar en todas las cosas que el Señor ha hecho por nosotros. Él nos ha dado vida, Él nos ha dado el alimento de todos los días, Él nos ha permitido respirar el aire de todos los días. O sea que el Señor ha hecho muchas cosas por nosotros, ¿verdad? El motivo es de que nosotros no nos ponemos a pensar realmente que todo lo que está a nuestro alrededor, de todas esas cosas el Señor nos ha librado, ¿verdad? Entonces, una pregunta más. ¿Cuán listos se consideran ustedes, hermanos, que están para hablar de Cristo? ¿Qué tan preparados están ustedes para hablar de Cristo? Yo siento que apenas voy a medias, hermano. Usted siente que apenas va comenzando prácticamente, ¿verdad? Yes, hermano. ¿Qué tan preparada está usted, hermana Betsaida, para hablar de Cristo? Ok, si se presenta un amigo o una amiga, ¿sabe usted que es inconversa, no sabe de los caminos de Dios? ¿Qué tan preparada está usted para hablarle a esa persona de Jesucristo? A veces nosotros tenemos que romper el hielo, ¿verdad? A veces
a veces somos como el enemigo, en otras palabras. A veces somos de aquellas personas que si no nos hablan, no hablamos, ¿verdad? Si no nos dicen un buenos días, no decimos un buenos días. Si no nos dicen unas buenas noches o unas buenas tardes, no decimos nada. Pero llega el momento donde nosotros no tenemos que asemejarnos a las otras personas. Llega el momento donde nosotros tenemos que romper ese hielo, ¿verdad? Exactamente. Incluso imagínense que el Señor dijo que nosotros no es necesario hablar para que alguien crea en nosotros o crea en el testimonio de Jesucristo. Mucha gente aprenderá de nosotros solo el que nosotros demos buen testimonio, ¿verdad? A veces, por lo menos si hablamos de la evangelización, ¿verdad? Muchas de las veces hay temor porque creemos que nos vamos a enfrentar con personas que van a poner a prueba nuestra fe, ¿verdad? Tal vez nos van a querer hacer algún tipo de daño y como cristianos no nos vamos a defender. Muchas cosas el enemigo pone en nuestra mente, ¿no? Pero es ahí donde nosotros tenemos que testificar, no solamente, por lo menos, les contaba la otra vez que una persona andaba hablando de Jesucristo, viene uno, saca su arma y le dice, si no niegas a Jesucristo en este momento, te mato. ¿Verdad? Entonces ahí nos damos cuenta nosotros qué tan preparados estamos nosotros para testificar de Jesucristo, ¿verdad? Tenemos que testificar a Jesucristo solo cuando todo está bien, solo cuando todo lo tenemos, o podemos testificar de Jesucristo en todo momento, aunque las cosas vayan mal. Por lo menos yo trabajo en la escuela, yo entro a la cocina y yo les digo buenos días a todas las que están trabajando ahí. Yo espero que me contesten, ese es mi pensar, ¿verdad? Que me digan muy buenos días, así como yo les digo, ¿no? Qué bonito se siente. Pero que usted diga buenos días un día, buenos días el siguiente día, buenos días el tercer día y que nadie le conteste, llega un momento donde usted dice, ya me cansé, ya no le vuelvo a decir buenos días porque no me contesta. Pero en su mentalidad, nosotros tenemos que saber que nosotros tenemos que dar testimonio. Entonces nosotros tenemos que romper ese hielo, ¿verdad? Y entonces ya viene después a mi mente donde si me contestan bueno y si no, no, pero yo les digo buenos días. Entonces después esa persona dice, bueno, a este no le contestamos, pero él sigue diciendo buenos días. Porque a veces hay personas que lo tratan como que usted no existe, ¿verdad? Entonces, para nosotros no tiene que ser así. Aunque no le contesten, aunque no lo traten bien, hay que hacer la diferencia. A Jesucristo no lo trataron bien y Él hizo la diferencia, ¿verdad? Así tenemos que ser nosotros. Y en esto conocerán la gente que sois mis discípulos. Cuando usted y yo comenzamos a llevar fruto, ¿verdad? Por lo menos en la escuela. En la escuela, tantos alumnos que hay, no a todos les vamos a caer bien. Eso no significa que vamos a ir a hablarles de Cristo, porque hay personas que ni siquiera se juntan, ¿verdad? Hay personas que ni siquiera se van a sentar con usted y le van a decir un ejemplo, ¿verdad? Betsaida está en la escuela y no todas las personas que están y no todos los estudiantes se van a acercar a ella y le van a decir, hola Betsaida, ¿cómo estás? Hay quienes que van a evitar acercarse, ¿verdad? Hay quienes que van a evitar caminar por otro camino para no juntarse con ella. Así es la vida del cristiano. Hay personas que a usted lo van a evitar en el trabajo y hay personas que se van a dedicar tal vez a hacerle la vida imposible en el trabajo, ¿verdad? Por lo menos en mi caso, yo les hablo de mis experiencias, por lo menos cuando yo he tenido en el trabajo situaciones de esas que personas que me evitan o personas que han tratado de hacerme la vida imposible, yo le oro al Señor y le digo dos cosas a Dios. Señor, yo te pido que me lo quites del camino,
O lo quitas a él o me quitas a mí. Una de las dos cosas. Pero uno no va a estar en un lugar donde el enemigo le va a estar siendo todos los días como piedra de tropiezo, ¿no? ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice, el sabio ve el mal y se aparta. Entonces, si usted ve de que el enemigo le está haciendo la vida imposible todos los días, órele al Señor y dígale, Señor, ¿me lo quitas o me quitas a mí? Así de fácil. Y el Señor viene y Él hace la obra, ¿verdad? Por eso tenemos nosotros que hacer la diferencia, ¿no? Bueno, entonces, ¿estamos listos para hablar de Cristo? Esa es la pregunta. ¿Estamos listos para hablar de Cristo? Todavía no. Pero vamos cambiando, ¿verdad? En continuo crecimiento. Tenemos que crecer, ¿verdad? Tenemos que poner la palabra por obra, ¿verdad? Amén. Léame, hermana Betsaida, ya que tiene el libro o hermana Laura, ya que tiene la Biblia. Bueno, los tres me van a leer Juan 15, 20 y 21. Libro de Juan, capítulo 15, 20 y 21. Amén. ¿Qué dice, hermano? Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os hará por causa del nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Ok. Hermana Betsaida, léame el libro de Juan, capítulo 15, versos 20 y 21. En voz alta, más alto, que necesito escuchar. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no se mayor que su Señor. Si a mí me perseguido, también para vosotros. ¿Qué pasó? Verso 21, léame el 21. En voz alta, necesito escuchar. Más que todo esto Por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Hermana Laura, léame usted el verso 20 y 21. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Ok, entonces, una de las cosas es, la pregunta fue, ¿estamos preparados para hablar de Jesucristo? Del 1 al 10, ¿cuál es su respuesta, hermano Misael? 7. Del 1 al 10, ¿qué tan preparada está hermana Betsaida para hablar de Jesucristo? 5. Hermana Laura, del 1 al 10, ¿qué tan preparada está para hablar de Jesucristo? ¿Ah?
6. Ok. Cuando usted ve un ejemplo, número 1 significa que somos principiantes. Número 5 significa que estamos en medio. Número 7 sabemos que vamos escalando, ¿verdad? Hasta llegar al 10. 10 significa que estamos totalmente preparados, pase lo que pase. Ahora, Jesucristo dice en su palabra, acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Escuche bien, cuando el Señor dice el siervo no es mayor que su Señor, quiere decir que nosotros no somos mayor que Jesucristo, ¿verdad? Pero si Jesucristo, siendo el Señor, Él sufrió, ¿cuánto no más nosotros que no somos el Señor, verdad? Entonces, miren lo que dice más adelante. Si a mí me han perseguido, también a vosotros, dice el Señor, ¿verdad? También a vosotros os perseguirán. ¿Por qué motivo? Porque imaginémonos que todo lo que le hicieron al Señor, que Él era el Señor. ¿Cuánto no pueden hacer de nosotros que no somos el Señor? ¿Verdad? Nosotros somos sus siervos. Pero el Señor y el siervo tienen el mismo procedimiento o el mismo proceso cuando hablamos del Evangelio. ¿Verdad? Entonces, ahora y dice la palabra, si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán, si han guardado primeramente, ¿qué dice? Si han guardado mi palabra. O sea que si nosotros hemos venido a Jesucristo y Él fue el centro de nuestra vida, por causa de lo que nosotros aprendemos de Él, nosotros vamos a ser perseguidos. Nosotros no vamos a ser perseguidos, hermanos, porque nosotros seamos buenos o porque nosotros estemos en deuda con alguien. Desde el momento que nosotros metemos la palabra del Señor en nuestro corazón, vamos a ser perseguidos. ¿Me entienden? Porque la palabra del Señor no es bienvenida, es rechazada todo el tiempo. Pero si Jesucristo obedeció al Padre a quien lo envió para dar su vida por nosotros, nosotros también tenemos que ser procesados de esa misma manera. Entonces, aunque no estemos preparados, aunque seamos principiantes, aunque vayamos en medio ya del camino, o quizás hayamos pasado un poco más escalando peldaños, tenemos que acordarnos que hasta que lleguemos al final, vamos a dejar de ser perseguidos. En otras palabras, hasta cuando Jesucristo viene a levantar a su iglesia. Mientras tanto, en esta tierra, usted y yo seremos perseguidos todo el tiempo. ¿Por qué motivo, hermanos? Porque lo dice la palabra, ¿verdad? Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado, ¿verdad? O sea que vamos a tener tiempos, o sea que el tiempo que nosotros tenemos felices es cuando estamos cerca del Señor. Pero aún estando cerca del Señor, en todo el alrededor del mundo seremos perseguidos. ¿Ok? O sea que usted tiene que tener en mente que siguiendo a Jesucristo usted va a ser feliz con Él, pero alrededor en este mundo usted va a ser perseguido. ¿Ok? Eso es lo que pasa con nosotros. Que nosotros seremos perseguidos. Vamos a ser perseguidos todo el tiempo. ¿Ok? Que no se nos olvide esa parte. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, hermana Laura? ¿Hermana Betsaida, alguna pregunta? Entonces, acuérdese, aunque no esté preparado, usted tiene que prepararse. ¿Ok? Aunque no estemos preparados, tenemos que preparar.
porque no podemos dejar al Señor para no ser perseguidos. La palabra del Señor dice, el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que quiera perder su vida por causa de la palabra, la hallará. ¿Ok? Aunque la perdamos acá, pero no con Cristo. Pero si perdemos nuestra vida con Cristo, se terminó todo. No hay nada que nos pueda librar. ¿Verdad? Bueno, continuamos. Una de las cosas, hermanos, quiero que usted se ponga a pensar, vaya a la página 108 del libro, a la página 108 del libro. ¿Ya estamos en la página 108 del libro? Ok. Una pregunta, y más que una pregunta, traigamos a memoria, por ejemplo, el sufrimiento de Jesucristo. Si nosotros vemos en el libro de Isaías, alguien se recuerda, tal vez no todo, pero alguien se recuerda de Isaías capítulo 53, de lo que habla la palabra acerca de Jesucristo. Sin ver la Biblia, pues, en otras palabras. ¿Qué dice Isaías 53? ¿De qué nos habla Isaías capítulo 53? Del Cordero, hermano. Del Cordero, ¿verdad? ¿Qué dice acerca del Cordero? Que va a ser castigado de tal manera cuando por el pecado del ser humano. Ok, vayamos al libro de Isaías. Vaya al libro de Isaías capítulo 53. ¿Ya lo tiene, hermano? ¿Qué dice Isaías 53? Ajá, ¿de qué nos habla? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Gracias. Subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura le veremos más atractivo para que le deseamos despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado y quebrantado, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no la estimamos. Y no lo estimamos, ¿verdad? No lo estimamos, dice la palabra, ¿ok? ¿Qué hicieron con Jesucristo? ¿Qué hicieron con Jesucristo? Hermana Betsaida, ¿qué hicieron con Jesucristo? ¿Qué hicieron con Jesucristo? Dígame, en voz alta para yo escuchar. ¿Qué hicieron con Jesucristo? ¿Cómo dice? Lo trataron mal, dice. ¿Qué hicieron con Jesucristo, hermano Misael? Fue menospreciado. ¿Qué hicieron con Jesucristo, hermana Laura? Lo desecharon, ¿ok? ¿De qué manera lo desecharon? Lo desecharon, lo menospreciaron. ¿Usted dijo cuál fue la otra palabra? Lo menospreciaron, lo desecharon, ¿verdad? Eso significa que no lo aceptaron. Fue rechazado, ¿verdad? Después, ¿qué hicieron que fue rechazado?
Lo abofetearon. Después que lo abofetearon, ¿qué hicieron con él? Ajá. No lo estimamos. Cuando dice no lo estimamos es porque nadie lo defendió. ¿Me entienden? Lo despreciaron, no creyeron en él, lo abofetearon. Después que lo abofetearon, le quitaron sus vestiduras, le pusieron una corona de espinas. Después lo crucificaron y estando crucificado, traspasaron su costado con una lanza. Entonces él dice, y herido fue y molido por nuestras rebeliones, ¿verdad? Entonces todo eso llevó Jesucristo, ese fue el sufrimiento de Jesucristo, ¿verdad? Ahora, cuando nosotros decimos que aceptamos a Jesucristo, es porque nosotros creemos de que lo que Él hizo, no lo hizo en vano, fue por un motivo, y lo explica Juan 3:16, ¿verdad? Pero lo importante es de que nosotros tenemos que llevar fruto, y si nosotros llevamos fruto, entonces dice la palabra del Señor, y creerán en vuestra palabra, si ustedes guardan mi palabra. O sea que cuando usted abre su boca para hablar de Jesucristo, le van a creer. Pero primeramente, antes de creer, van a ver si usted verdaderamente vive la palabra, ¿verdad? Si usted no la vive, no le van a creer. Pero si nosotros la vivimos, entonces van a creer en nosotros. Pero todo esto viene a que nosotros tenemos que dar fruto. Y tenemos que dar buen testimonio para testificar al mundo. ¿Estamos de acuerdo en eso? Amén. Ok. Entonces, ya vamos a ir terminando, amados hermanos, y luego pasamos a otras cosas. Póngase en pie, hermano, por favor. Cada uno póngase en pie. Lo que vamos a hacer es, vamos a orar por los que están a nuestro lado. ¿Ok? Hermano Misael, usted va a orar por hermana Betsaida va a orar por hermana Laura va a orar por mí y yo voy a orar por usted. ¿Qué le vamos a pedir al Señor? Le vamos a pedir al Señor que Él nos ayude para llevar fruto. Porque llevar fruto no es fácil, ¿verdad? Pero el Señor nos manda que nosotros, si queremos ser sus discípulos, tenemos que llevar fruto, ¿verdad? Hermano Misael, comience usted. Amén. Ante ti, primeramente, Señor, pidiendo, Padre, en esta oración, Señor, que seas tú glorificándote en la vida de mi hermana Betsaida, que ella pueda llevar fruto y dar buen testimonio, Señor, de que somos hijos tuyos. Sabemos, Señor, que a veces no cumplimos tus mandamientos, a veces nos olvida, Padre. Pero en tu misericordia, Padre, te pido a ti, en el nombre de Cristo, Padre, que nos sigas día a día ayudando a mí, no solamente a mí, Señor, sino a mis hermanos que estamos aquí en esta tarde, Señor. Seas tú glorificándote, Padre amado, así podamos nosotros ser discípulos tuyos. Amén y amén. Amén. Hermana Betsaida, usted le toca orar por hermana Laura.
Amén. Amén, hermana Laura. Santísimo Dios y Padre Celestial, Señor amigo, te damos gracias una vez más por dejarnos estar aquí, Dios amado. Te pedimos, Señor amado, que sea usted, Señor, ayudándonos día tras día, Padre Santo. Te pido, Señor amado, la clase que estamos dando, Señor amado, te pido que sea usted ayudándonos día tras día. Te pido, Padre, por mi hermano, Señor amado, te pido que sea usted ayudando a mi hermano, que sea usted, Señor amado, ayudándome, hermano, a dar esos frutos para que podamos, Señor amado, testificar de ti y dar esos buenos frutos que solo usted nos puede dar, Señor amado. Ayúdanos a dar esos frutos, Señor amado, para que tu nombre sea glorificado en todo, Señor amado. Ayúdanos día tras día a dar esos frutos dignos de arrepentimiento, Señor amado, esos frutos que podemos dar, testificar al mundo, Señor amado. Ayuda a mi hermano que se está ayudándonos para que él pueda dar muchos frutos, Señor amado. En el nombre de Jesús te lo pedimos, amén y amén. Amén. Padre, buen Dios, en esta tarde, Señor eterno, venimos ante ti, Señor amado, pidiéndote primeramente, Padre, que nos transformes, que cambie nuestra vida, bendito Dios. Nos ayudes, Padre Santo, para poder avanzar, Dios mío, conforme a tus propósitos, conforme a tu voluntad, bendito Dios de la gloria. Gracias, Padre, te doy en esta tarde, Dios mío, por todo lo que usted hace en nuestras vidas, por todo lo que usted ha hecho, Padre, y por todo lo que seguirá haciendo. Padre Celestial, en esta tarde, Dios mío, te pido por hermano Misael, bendito Dios, fortalécelo, bendito Dios de la gloria, ayúdalo, Dios mío, que siga adelante, Padre, y también te pido, Señor amado, dale fuerza, dale fortaleza, ayúdalo, Dios mío, que él, Padre, siempre pueda dar fruto, bendito Dios, para que él pueda testificar al mundo, Señor amado, y que así puedan creer, Padre, en tu palabra a través de él, Señor eterno. Padre, que en el momento que él abra su boca, Señor, para testificar de ti, Señor amado, seas tú, Dios mío, tocando a cada persona, tocando al ser humano, bendito Dios de la gloria, y que todos los que estamos acá, Señor amado, podamos dar fruto, bendito Dios, conforme a tus propósitos, Señor amado, aquellas áreas en las que aún te fallamos, Señor, te pedimos que seas tú obrando en el nombre de Jesucristo, Padre. Así te pido por hermana Betsaida y hermana Laura, Dios mío, ayúdalos, bendito Dios de la gloria, que también ellos puedan dar fruto, Padre Santo, que ellos también, Dios mío, puedan traer tu palabra a memoria, Señor, que es necesario dar fruto, bendito Dios, con nuestra vida personal, Padre, para que otros crean en que tú, Padre, no solamente nos has enviado, sino que también, Padre, has hecho la obra en nosotros. Gracias, Padre Santo. Amén y amén. Gloria al Señor. Puede sentarse. Gloria al Señor. Aleluya. Bien, amados hermanos, culminamos con esta tarea. Amén. Ya hemos orado. Ahora voy a dar, hermanos, las tareas de la siguiente semana, porque ahora sí se va a estar dando semana a semana, ok, no es cada 15 días, va a ser semana a semana. Gloria al Señor.